Sí, ahí empezó. Vamos a ver cuánto. Perdón, perdón. No, Me no, no. faltó decirte el alt. Bueno, bueno, bueno. Empezamos Después lo a. buscas, No, no, es que después lo yo lo, buscas lo en mis usé. documentos y lo subís. Perfecto. Sí, sí, lo que voy a hacer es lo voy a subir a un YouTube. Lo he hecho otras veces, pero nunca me acuerdo las letras. Bueno, así que, Iván, No, gracias. obvio, pasa. A veces uno cuando no lo usa muy seguido no lo tiene No, 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 no. presente, pero bueno, Bueno, ¿cómo está están bueno todos? saberlo. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Vamos a... Yo mientras tanto sigo admitiendo gente. ¿eh? A ver qué pasó con esto. Bueno, escuchen un poquito. Algo muy importante. Estamos trabajando con un documento, bien, un documento que se llama Hacer Escuela, que es de la colección Explora Pedagogía. Y en el último lunes yo les grabé y les pasé un video en donde yo explicaba, bien, la primera parte, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer hoy, de manera sintética, después ustedes lo verán con más tranquilidad, o pueden volver a ver este video, les puedo grabar algo complementario, vamos a ver la segunda parte de ese documento. Bien, bueno, algo importante. Nosotros tenemos como meta, ¿sí? Como meta, un encuentro presencial, que hoy me pasaron la fecha ajustada, ¿bien? Yo se los comento por acá, de todas formas les tienen que pasar y yo les voy a poner en el aula la fecha y el horario específico. Me pasaron el encuentro del día 8 de julio, probablemente ustedes lo tengan en agenda, el 8 de julio. Bueno, Sí. yo pensé que era una semana posterior, pero bueno, no. Hoy quedó claro que era por el tema de cómo ubicaron los feriados, etcétera. El instituto ubicó el presencial. Esperen que hay gente que se está uniendo. El 8 de Por el julio. receso, Pablo fue. Sí, sí, exacto. Bueno, el 8 de julio. Coman livianito porque después del almuerzo tenemos nuestro encuentro presencial en el cual vamos a hacer un trabajo práctico que va a ser evaluativo, ¿bien? Que va a ser a libro abierto, PDF abierto, ¿bien? Eso recuerden que cuando cerramos el tema de las mitomanías, yo les dije, bueno, recuerden que de todas estas preguntas, recuerdan que había un montón de preguntas en una guía de las mitomanías, ustedes eligen 3 o 4 y eso después lo vamos a hacer en el práctico evaluativo. Bien, ahora estamos trabajando con Explora Pedagogía, Hacer Escuela, bien, y va a entrar un texto más que es el que voy a empezar a trabajar la semana que viene. ¿De acuerdo? Bien, yo lo único que les digo, no se preocupen, yo les voy a escribir un documento orientador para esa evaluación, para que sepan qué les voy a pedir, para que puedan organizar si quieren, no es obligatorio, algún pequeño equipo con anterioridad, y si no, lo forman ahí, y además, si alguno prefiere, por una cuestión de cómo se concentra, hacerlo solo, también lo puede hacer solo. O sea, tienen muchas alternativas, ¿de acuerdo? Bien, pero sepan que el tema de las mitomanías, el tema de hacer escuela que estamos trabajando ya hace 3 semanas, bien, y un nuevo tema que arranca la semana que viene son los 3 textos que van a ir. Yo digo 3 textos, pero bueno, uno de ellos es casi un libro completo, bien, que es el libro de Tenti Fanfani, y después de la colección de Explora Pedagogía van a ir 2 documentos. Hacer Escuela, que lo estamos terminando hoy, y el que voy a elegir para la semana que viene. No son extensos, recuerden que por ejemplo el Hacer Escuela que estamos trabajando ahora, creo, si mal no recuerdo, que tiene 16 páginas. Recién me fui a fijar. Bien, entonces, no tienen que tener duda acerca de qué es lo que entra. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que entra? Lo que sí todavía no saben es
cómo va a ser la evaluación. Eso ya se los voy a pasar por escrito, para que no tengan dificultad. Va a ser práctica, va a ser a libro abierto, ¿bien? Y van a tener la posibilidad optativa de conformarse en pequeños grupos, ¿de acuerdo? Cuando digo pequeños grupos, estoy pensando en un grupo de hasta 4 o 5, no más, porque ya después no podemos garantizar la preparación de la gente, ¿eh? Bueno, de esto que acabo de decir, ¿bien? Hola Jonathan. Esto que acabo de decir que es organizativo, de Tentifanfani por un lado, y los dos textos de Hacer Escuela, disculpen, de Explora, eso es el material. Les falta lo que empezamos la clase próxima, ¿eh? No se preocupen porque todavía nos falta como un mes, estamos a 12 de junio y el encuentro es el 8 de julio. Vamos a tener unas clases en el medio donde vamos a trabajar esto. Bien, recuerden que también hay material audiovisual que los ayuda mucho para poder prepararse. Por ejemplo, de las mitomanías yo había colgado una entrevista a Tentifanfani y después 2 partes de un programa muy famoso que se llama Caminos de Tiza, donde también entrevistaron a Tentifanfani, bien, y eso les sirve. Y después, hablando de Explora, de la colección Explora Pedagogía, el texto que estamos leyendo ahora, que se llama Hacer Escuela, también había un video específico. En Explora siempre hay texto y video. Lo mismo voy a subir la clase que viene. Un texto que no vamos a trabajar solo una clase. Vamos a un texto que vamos a trabajar hasta antes del parcial, ¿bien? Y ese texto va acompañado también por un video. ¿Bien? Bueno, de esto que es organizativo, de los 3 textos grandes que entran, los audiovisuales, ¿bien? Lo único que no estoy retomando, pero que ustedes lo pueden retomar cuando quieran, esa primera semana donde trabajamos con un texto de Freire. Bueno, eso no es obligatorio, pero bueno, Freire vuelve todo el tiempo en pedagogía, ¿no? Porque es un poco la concepción política, emancipadora de todo acto educativo. Bueno, eso está. Bien. De esto, muchachos, chicas y algunas también, estudiantes, algo que me quieran preguntar, para mí está como claro, pero claro, está claro para mí, que soy el profesor, no sé, para ustedes. ¿Estamos bien? Bueno, recuerden que me pueden, si aparece una duda, me pueden preguntar por los foros, por el aula virtual, cuando quieran. Bueno, lo que sí no está, y quédense tranquilos, es, yo les voy a pasar un temario con pistas para que ustedes se puedan saber de antemano qué es lo que vamos a tomar y cómo. Bueno, hay gente que se está uniendo todavía. Bueno, muy bien. A ver si puedo cerrar esto. Bueno, lo que voy a hacer ahora es compartirles pantalla de ese texto de Explora Pedagogía que se llama Hacer Escuela, ¿bien? Porque vamos a recorrer la segunda parte de ese texto, ¿bien? Bueno, antes de entrar en eso, Juan, ¿tenías una mano levantada por ahí? ¿Puede ser? Sí, sí, profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Tomando mate verde? ¿Cómo? Con mate verde, Sí, sí, ya te vi. Bueno, el, contame. el- el que tenía a mano. Está bien. Profe, una consulta. Sí, Yo con respecto a las preguntas que usted mandó, que no son preguntas de pregunto algo y la respuesta está, sino que son de desarrollo, de pensar. Yo algunas traté de responderlas y las mandé en el foro. No sé si las pudo ver para más o menos tener una orientación, si estoy encaminado en la forma de pensar o sí. bardié para cualquier lado. No, para cualquier lado no. Escúchame, claro, yo no me acuerdo de memoria de la gente. Hubo 2 personas, uno que lo hizo en el foro, que tenés que ser vos seguramente, y otro que me lo mandó por mensajería interna, que también estaba bien. ¿Sí? Estaba bien y yo creo, después revisamos, Juan, yo voy a revisar a ver, yo creo que lo que
Yo creo que te respondí, pero no estoy seguro ahora, porque no me acuerdo de tu A nombre mí de me memoria. respondiste, Pablo. A vos fue Hernán. Vos me lo mandaste Sí, por mensajería interna, me parece, o por mail, no sé. sí, Bien. sí, me Entonces gustaría. tienes que ser vos, Juan, que te Sí, a mí me responde. respondiste que Bueno, que lo veíamos después en la clase exacto. que continuaba, pero más allá no es que si está bien o está mal, pero Ah, simplemente si está orientada. sí, está orientado y yo lo que hice es, en el video que yo grabé la semana pasada, ¿sí? Yo creo que eso te lo quise poner en la respuesta, después me fijo si lo dejé claramente. Cuando yo hice el video, yo fui retomando cuestiones que vos habías puesto ahí, ¿no es cierto? Y eso te lo puse como diciendo, bueno, está bien orientado y cualquier cuestión que yo veo acá que es necesario ampliar o rever, yo lo iba a desarrollar en el video que grabé la semana pasada. De todas formas, yo no vi ningún error en eso, ¿eh? Así que la respuesta es sí, estás bien orientado. Nos falta la mitad de ese artículo, que es lo que yo voy a trabajar ahora, ¿eh? Pero sí, está bien. Y cuando no quiero hablarles ahora del parcial, porque quiero dedicarme a la segunda parte y lo voy a escribir para que no quepan dudas. Bien, pero si algunas de esas preguntas vinculadas con la reflexión, etcétera, cuando hay una actividad grupal, pueden acordar o no, y eso no constituye un problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, si están haciendo un pequeño trabajo grupal y en algún momento tienen puntos de diferencia, se escriben los puntos de diferencia. Estamos en esto, estamos de acuerdo, en esto no, y no estamos de acuerdo por este motivo, y eso ya es enriquecedor. Bien, pero sí, los dos que corregí estaban súper bien orientados. Iván, Bueno, listo, perfecto, profe, gracias. Iván, había ahí algo que querías preguntar, creo, mano levantada. Sí, yo me parece que te lo entregué ese trabajo. Era el de las 5 preguntas que había que hacer, no contestar 5 preguntas, sino hacer una aclaración, o mejor dicho, una aclaración. No me sale la palabra ahora. Bueno, Hablar sobre los temas teniendo sí. en cuenta esas 5 preguntas. ¿Yo no te lo eh, entregué? Mira, no era una tarea para entregar, no, así que no te preocupes. Si vos lo pegaste como comentario en el foro o lo mandaste, yo lo tendría que haber visto y si no lo vi, me fijo, Iván, no te hagas problema. No era una tarea obligatoria para entregar, ¿bien? Tengan en cuenta lo siguiente, yo hasta el momento no les pedí nada obligatorio, ¿de acuerdo? El momento, o sea, cada uno lleva su ritmo, hay gente que está al día con las lecturas, con los videos, que me pregunta, hay otros que por ahí no, y eso no constituye un problema. Lo único que aquellos que van con un ritmo porque tuvieron ocupaciones, tuvieron algo que hacer, están todos a tiempo de subirse al tren. Recuerden que el 8 de julio tenemos una instancia que para quien la apruebe, va a correr como acreditación de primer parcial. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Por supuesto que aquella persona que no lo aprueba o no está presente va a tener una instancia posterior, ¿bien? Porque todos tienen derecho a alguna instancia de recuperación o compensación, etcétera. Bien, pero después nos fijamos, Iván, después nos fijamos, no te preocupes, está bueno. Y de todas formas, también la inquietud de cómo van, si van orientados o no, lo ven también en los videos que yo grabo, los sincrónicos que doy, ¿eh? Pero si lo escribiste, quiero leerlo, ¿eh? Así que si no me lo crucé, lo buscamos, y si no lo mandaste, mándalo, ¿eh? Dale, dale, Bueno, Pablo. No, no, porque te explico, hace 2 semanas más o menos tuve hmm, un problemita con la máquina y sí, eso fue estuve justo hace dos trabajando desde otro semanas. lugar Sí. y quizás se me pasó por alto, Mirá, yo pero me tenía en llama la mente, atención que dijiste que te lo entregaron 2 solos. sí, Y digo, sí, qué sí. raro. Sí, y recuerden que no era una entrega obligatoria, pues si no parece que lo entregaron dos nada más. Es gente que escribió y lo mandó para chequear cómo andaba, pero bueno, es eso, ¿eh? Recuerden que las preguntas sirven de orientación. Y después algo que ustedes son toda gente grande, muchos de ustedes están trabajando en el sistema. ¿Cómo saber por dónde va un docente? Bueno, por ejemplo, cuando les dejamos preguntas, guías, sepan que esas preguntas, esa línea de preguntas, van a ser el tipo de preguntas que ustedes se van a encontrar
después en el trabajo práctico evaluativo. Ustedes pueden fingir sorpresa. Pero la realidad es que no debería haber ninguna sorpresa. ¿De acuerdo? Entre las preguntas que yo voy haciendo y el temario que les voy a mandar 15 días antes, van a tener total seguridad de qué es lo que vamos a hacer ese día en el presencial. ¿Bien? No va a haber ninguna sorpresa. Bien, bueno, sigo adelante con lo que quiero presentar hoy para que nos alcance lo que falta. Bien, y después sobre el final volvemos a habilitar preguntas que además siempre pueden hacer por también el aula virtual. ¿De acuerdo? Bueno, voy a intentar compartir pantalla porque marqué un montón de cosas. ¿Vieron? Yo tengo esa técnica de como subrayar cosas que quiero decirles y que en el video van apareciendo para que ustedes las ubiquen en el texto. No sé si servirá para algo, pero yo me convenzo que sí, que sirve para algo. Bueno, a ver. Bueno, supuestamente ustedes están viendo el documento. Bien. La colección es esta, Explora, ¿sí? Pedagogía en este caso, y es hacer escuela. Nosotros la semana que viene empezamos con otro documento de estos que también tiene una extensión cercana a 15 páginas. Toda esta sección la grabé en un video anterior, esta sección primera, ¿bien? La introducción. Bien, la introducción es muy lindo lo que dice, porque si bien va a haber un montón de cuestionamientos a la escuela, también aparece esta idea de que hay adultos que en algún momento creyeron en nosotros y siguen creyendo, que por supuesto que en algún momento también funcionó como refugio de más o menos éxito. Bueno, todo esto ya lo presenté, simplemente estamos mostrando de dónde venimos para ver a dónde vamos. Esto de la dimensión histórica es muy importante en este texto. Paren que tengo que ingresar a alguien. A ver si puedo ingresar a Franco. Acá está. Bueno, les decía que la dimensión histórica en este material es muy importante porque recuerden algo. Para nosotros, que somos sujetos que vivimos entre el siglo XX y XXI, no sé si habrá alguno que nació en el XXI, pero bueno, muchos somos del 20 y ya estamos viviendo en el XXI, la escuela es algo normal, ¿sí? Algo que la gente cuando se quiere educar va a la escuela, de niño va a la escuela. Tanto es así, les voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte. A ver, voy a mirarlos de paso. Cuando hay un nenito o un jovencito que está en edad escolar, ¿no? 12, 13, 15 años, 6 años, 7 años, y no va a la escuela, uno quiere decir, es niño, pero no es alumno, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí ya nosotros paramos las antenas, hay algo raro, hay algo que no está funcionando, hay algún problema, porque si es niño o adolescente, debería ser un estudiante de escuela. Está tan asumido en nuestra sociedad que, de hecho, si esto no es así, hay algún tipo de problema y suele ser un problema grave. Imagínense, un niño que no asiste a la escuela es producto de algún problema importante. Pero de ninguna manera, esto fue siempre así en la historia de la humanidad, los seres humanos siempre educaron de una generación a otra, pero solo hace 200 años es de manera masiva a través de un tipo de institución que se inventó en la Edad Moderna, que es la escuela. O sea, no siempre hubo escuela y no siempre hubo escuela como nosotros la entendemos. ¿Bien? Bueno, toda esta es la parte histórica, ¿no es cierto?, que ya desarrollé. Esta parte nos va a acompañar en parte del texto de hoy, esta cita terrible de Estanislao Ceballos, ¿no? Haciendo alusión a el sentido homogenizador de la escuela. Ya vamos a volver sobre eso. Luego, una cosa muy interesante que también la desarrollé en el video anterior, ¿no? En la pandemia se hizo evidente. Bueno, ¿qué define una escuela? O sea, si nosotros estamos conectándonos por internet, ¿esto es un profesorado?
¿no es cierto? Si la escuela existe, cuáles son los elementos que definirían históricamente a una escuela y en todo caso, ¿qué podemos pensar de eso hoy? Todo eso también está acá, también desarrollado en el video anterior, hasta que llegamos acá, ¿no? La escuela, de la escuela al sistema educativo, el caso argentino. Bien, bueno, nosotros aquí vamos a dedicar la próxima media hora a esta sección hasta el final del artículo. Bien, la parte que dice conclusiones, ustedes se van a dar cuenta que retoma las cuestiones que ya estuvimos hablando. Ya el título nos pauta, sí, Esteban, ahí estoy leyendo una cosa. Mirá, siempre hay instituciones de distinta índole, ¿no es cierto? Desde la época de Comenio, ¿no? Posterior a la Contrarreforma, hasta el siglo XIX, o sea, todo lo que es la Edad Moderna, tenés escuelas, pero que son escuelas vinculadas con la religión, tenés estos patronatos vinculados con los huérfanos, ¿bien? Acá estamos, ya lo vamos a ver porque está claro en el artículo que nos referimos a la escuela como una institución masiva a la cual va toda la población, ¿de acuerdo? Y que está regenteada por el Estado. Ahora lo vamos a ver en detalle. Disculpen que yo estoy en la otra página y a veces no veo las preguntas. Bueno, sí, masivo y regenteado por el Estado, porque, por ejemplo, de hecho la escuela nace con un formato similar a lo que nosotros conocemos antes, ¿no es cierto?, en la época de las guerras de religión, pero nace justamente en esa pugna entre el catolicismo y el protestantismo, a ver quién lograba tener más adeptos y quién lograba educar más en la fe que cada uno consideraba que era la fe adecuada. Pero eso Y en es... lugares escondidos a veces, Sí, sin que se pero enteren los otros. eso cuando había problemas políticos, ¿no es cierto? O de persecución, pero hay una diferencia entre la escuela que se va formando en la edad moderna, recuerden que edad moderna llamamos desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, y nosotros vamos a analizar la escuela del mundo contemporáneo, ¿no? La escuela que nosotros entendemos por escuela, bien, que se hace masiva para toda la población y el responsable es el Estado. Bueno, ven, acá comienza ya esta sección. Quiero detenerme un segundito en el título. De la escuela al sistema educativo, dos puntos, el caso argentino. Primero, la escuela no es una entidad aislada, sino conforma esto que nosotros llamamos sistema educativo. Y el sistema educativo en Argentina tiene un conjunto de fechas muy concretas. Bien, el sistema educativo en Argentina nace a fines del siglo XIX. ¿De acuerdo? Eso ya va a aparecer, ahora lo vamos a encontrar, con algunos momentos clave. Porque no siempre hubo escuela y cuando aparece la escuela se va organizando en un sistema de organización de esas escuelas. Y esa organización y esas escuelas tienen rasgos comunes a lo largo de todo Occidente, pero no es idéntico en cada país. Entonces, este apartado se pregunta, por el surgimiento de la escuela como institución masiva, bien, en el siglo XIX, por el nacimiento del sistema educativo argentino, específicamente, bien, local, ¿no es cierto? Por eso es argentino. Comienza diciendo que los rasgos, ven acá, bien, de las escuelas son similares en Occidente, en las escuelas del siglo XIX y XX, pero que en Argentina tiene sus particularidades. Bien. Y justamente, voy a decir algo medio difícil, no sé cómo andan con los conocimientos de historia y de historia argentina, específicamente la escuela se consolida en Argentina cuando todas esas guerras internas que hubo
en el siglo XIX, unitarios, federales, caudillos, eso comienza a terminarse, ¿bien? En la última parte del siglo XIX, con lo que llamamos la generación del 80, ¿bien? En donde se consolida el Estado-Nación, ¿de acuerdo? Hay un poder que comienza a centralizar, ya vamos a ver que el presidente que logra eso, no lo estoy diciendo como una virtud, simplemente como una descripción de un hecho, es Roca, ¿de acuerdo? Roca, en cuya presidencia se dicta, se promulga la ley, la famosísima ley 1420, la ley 1420, bien, del año 1884, es la ley de educación primaria, gratuita y obligatoria, bien, ya vamos a ver qué aparece. Y que el Estado argentino decida hacerse cargo de la escuela, quitarle a la iglesia que tenía la práctica de la educación en ese momento, bien, fue un acto, de hecho es interesantísimo conocer los debates que se dieron en el Congreso. Imaginen que estoy hablando de debates del Congreso Nacional en el año 1884, debates para ver quién tenía que hacerse cargo de la educación y cómo, ¿bien? Y lo que, bueno, se decidió era que era el Estado, ¿bien? El Estado argentino, ¿bien? Ahí hay un comentario de un compañero que dice, sí, hubo enormes... a ver si alguien quiere unirse, esperen un poquito. Enormes cambios, voy a decir cambios para guardarme la apreciación valorativa, en esa época y bajo el gobierno de Roca, ¿no? Pero fíjense, ustedes tienen que darse cuenta que todo tiene que ver con un Estado que centraliza las políticas públicas y las decisiones. Entonces aparece la ley de educación para todos, obligatoria, que incluye a todos, mujeres, pueblos originarios, todos adentro de la escuela. También sucede que amplía enormemente el territorio y esa es la famosa, entre comillas y de modo eufemístico, la campaña al desierto, que fue el avance que hizo el Estado argentino sobre la Patagonia, ¿no? Y después, de la misma época es el servicio militar obligatorio. ¿Se dan cuenta? Políticas de centralización. Todos los ciudadanos tenían que ir a la escuela, todos los varones tenían que pasar por una experiencia del ejército, ¿bien? Le quita a la iglesia, ¿saben quién anotaba los nacimientos, los matrimonios? Eso lo hace la propia iglesia siempre, ¿no? Bueno, acá también el Estado dice, se acabó. Los nacimientos, los matrimonios, las defunciones van a depender de un nuevo organismo del Estado, que el Estado era súper nuevo, que es el registro civil. No existía la escuela, no existía, o sea, existía, pero de parte de los grupos religiosos, ¿no? El registro, por supuesto que el Estado tenía algunas escuelas, pero no había como sistema, ¿bien? Y como la ley no existía, todavía, bueno, no era obligatorio mandar a los niños. Piensen, estamos en el siglo XIX. ¿Bien? Es un universo muy distinto. Bien. Entonces, volvamos al orden del texto para que a ustedes les sirva. El nacimiento del sistema educativo argentino se da justamente en el mismo momento de la consolidación del Estado-Nación, ¿bien? Que da por terminada toda esa etapa de enorme inestabilidad que fue gran parte del siglo XIX. El sistema educativo, esta primera parte, nace con la escuela primaria, ¿bien? Después vamos a hablar más adelante de qué sucede con la escuela secundaria, ¿bien? Y el artículo menciona de manera bastante interesante la escuela técnica, cosa que nosotros no vamos a ver en detalle. Ustedes tienen profes que son especialistas en escuela técnica. Acá estamos pensando la educación más allá de qué tipo de escuela, más allá de qué nivel. Acá nos estamos pensando como profesores. Después viene profesor de qué disciplina, ¿no? Pero
Antes de ser profesor de algo, somos profesores. Bien, y acá viene la reflexión general de esta materia. Bien, se expandió de tal manera, bien, que bajó profundamente el índice de analfabetismo. O sea, la Argentina llegó bastante rápido a un nivel de alfabetismo casi universal. Bien, compañeros, yo les pido a los que están levantando la mano que se anoten las preguntas, así yo puedo seguir y después abro micrófonos sobre el final. Disculpen, pero es para que sea más ordenado. Bien, bueno, esta foto está buenísima. Bien, y es un excelente resumen para ustedes el pie de foto, el pie de la foto. Ahora lo vamos a ver juntos. Esto es ante todo, una foto de inmigrantes, ¿no? De hecho, es un barco, muchachos. Esto es un barco. Lo que quiero decirles es que esa Argentina del siglo XIX que inventa la escuela primaria en nuestro territorio, ¿no? La inventa porque le da un perfil muy claro y la hace obligatoria, gratuita, la hace laica, que sea laica. Ustedes, yo no sé si se dan cuenta el grado de postura fuerte que implica en el siglo XIX proponer una escuela que no sea religiosa. Para nosotros es obvio, pero de ninguna manera lo era. Bueno, el Estado que busca centralizar, que busca homogeneizar y sobre todo una palabra clave, ordenar, ¿sí? Era como una idea fija, ordenar, ¿bien? Ya vamos a ver, Cristian, eso. Exacto, ¿bien? Ordenar resulta que tenía, escuchen lo que voy a decir porque es muy problemático, demasiada diversidad había para lo que deseaba la élite gobernante de aquel momento. ¿Por qué? Porque estaban los pueblos originarios y de ninguna manera los pueblos originarios eran vistos como una valiosa diversidad, que es lo que son. Era visto como signo de atraso. Recuerden el famoso texto de... ¿Dónde lo tengo? Por acá. Bueno, el famoso texto de Sarmiento, ¿no? Sobre Facundo, civilización o barbarie, y la barbarie es en algún punto el mundo de los gauchos, es en algún punto el mundo de los indios, entre comillas, y también el de los inmigrantes. Bien, hey, pero ¿cómo? Sí, el de los inmigrantes también, ustedes vean la foto, porque había un problema bastante grave en la Argentina, ¿no es cierto? El problema bastante grave era que teníamos un territorio enorme y ese territorio se fue expandiendo, como bien dijimos acá, un compañero aportó, bien, por las campañas militares de toma de territorios a los pueblos indígenas, pero que no había gente, no teníamos población, ¿bien? No teníamos población. ¿Bien? O sea, había población, pero poca. Y ahí aparece la famosísima frase de Alberdi, gobernar es poblar. No podemos tener este territorio si no hay población. Bien, lo cual advierten efectivamente un problema que es real, que existía. Y comienzan estas oleadas inmigratorias, pero rápidamente se dan cuenta, Sarmiento se da cuenta muy claramente, ahí Cristian anda citando a Sarmiento, bien, que Sarmiento rápidamente se da cuenta que esos inmigrantes que vienen de países realmente con historia de cultura, no son las clases medias acomodadas, cultas, vienen personas con muy bajo nivel de instrucción, bien, que quieren venir a hacerse la América, entre comillas, pero que gente muy humilde, bien, es gente muy humilde, como ven ustedes en la foto, pero que más allá de su humildad, que no es el signo de la civilización, ¿bien? No vienen los italianos que están leyendo a Dante o escribiendo poesía o hablando de ciencia y política. Vienen agricultores
que en su tierra no tenían espacio, para acá, que era la promesa de mucho territorio, tener una pequeña chacra propia y poder llevar adelante un proyecto, escuchen esta palabra que es clave, agricultor, por ejemplo. ¿Bien? Digo esto del proyecto agricultor, voy a decir algo que es muy importante para ustedes, cabeza de escuela técnica, ¿sí? De la escuela técnica, la escuela técnica, la industria. Pero ¿qué sucede? La Argentina es, desde este mismo momento, ¿qué lugar ocupa la Argentina en el mapa mundial? Ocupa un lugar que no es el lugar de la industria, no es el lugar de la producción. Es esto que Esteban dice, ahí ya lo están diciendo Cristian también, el granero del mundo. El granero del mundo quiere decir que, bueno, tenemos tierra, tenemos animales, tenemos plantaciones, ¿bien? Por supuesto que el agro no está industrializado como está industrializado ahora, era trabajo manual y lo que se necesitaba eran agricultores. Pero en ese reparto de la economía mundial, las industrias estaban en Inglaterra, todavía no fuerte en Estados Unidos, aunque estaba presente, sobre todo en el norte, bien, pero sobre todo en Europa, modelo inglés, bien, y otros países también, Francia, Alemania, los países del norte de Europa, etc. Y nosotros somos proveedores de materia prima. Esto lo digo porque la escuela nace con un modelo de inclusión social a este tipo de sociedad. Una sociedad muy estamentaria, ¿bien? Con un modelo claramente agrícola, ¿bien? Pero entonces, una pregunta irónica que está trabajada en el texto. Si nuestro país es un país que no es industrial, es un país de plantaciones y animales, el Estado que tanto se está ocupando de la escuela para ordenar a la población, se va o por supuesto que tuvimos momentos fuertes de la industria, pero más adelante, ¿de acuerdo? Ahí contestando a un comentario. Acá el modelo claramente es agropecuario, entonces si el modelo es agropecuario y de inclusión social para el disciplinamiento en un orden jurídico, entonces el Estado que tanto se preocupa por incluir a todos para homogeneizar la población, se va a preocupar por formar para el mundo de la industria a los pibes y pibas. Bueno, en principio no. ¿Bien? En principio no. Fíjense que después el artículo menciona el cambio que se da a partir de la década del 50. ¿Bien? Y de esto igual ustedes van a ver más y mejor en otras disciplinas, ¿sí? Yo simplemente porque no puedo dejar de mencionarles que si estamos pensando la escuela para una nación que es el granero del mundo, no es una escuela que está pensada para una sociedad de desarrollo industrial. Bien, y cuando a veces criticamos, decimos, che, la escuela qué mal está, es muy interesante advertir si la escuela es, si es una política pública de prioridad. En esta época que estamos hablando, el Estado, las clases que gobiernan, bien, este grupo gobernante de la generación del 80, ven en la escuela una de las políticas públicas estratégicas para lograr lo que querían lograr. Entonces, la escuela para ellos es algo terriblemente importante. Por eso fundan la cantidad de escuelas, logran a partir de 1870 la formación de maestros, bien, que luego Sarmiento va a tener un lugar principal, ¿no? En esto, el Normal de Paraná como primer normal que forma maestros, y después Sarmiento trayendo a las maestras de Estados Unidos. Bueno, quiero decir, las clases gobernantes tenían en la escuela, bien, tenían en la escuela una fe de progreso y cohesión. ¿De acuerdo? Digo esto porque capaz que no es culpa de la escuela, de los profes, de los pibes, que la escuela esté tan mal. Tal vez no está en el top 5 de la agenda de las clases que llevan adelante la sociedad, ¿no es cierto?
Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, sigamos. Bien. Acá es lo que estábamos diciendo, la importancia que se le adjudicaba a el poder político a la escuela, ¿bien? Y la certeza de que el sistema escolar era la herramienta para la constitución de identidades colectivas. Bien, ¿cuál era la identidad colectiva que se quería llevar adelante? Bueno, era el ciudadano argentino, ¿sí? Que no existía el ciudadano argentino. Existía el gaucho, el inmigrante, los pueblos originarios, los descendientes de europeos, y bueno, por supuesto, había que consolidar. Por eso es tan importante la escuela vinculada con qué, si ya no es con la religión, con los rituales patrios. ¿Sí? ¿Por qué uno piensa en la escuela y piensa, vos le pones a cualquier persona que te dibuje una escuela, acá en Argentina, dibujate una escuela, ¿qué le va a poner a la escuela? Una banderita. Más o menos, claro, le va a poner una bandera. ¿Por qué? Porque la escuela nace muy fuertemente vinculada a la formación de la identidad nacional y que esa identidad nacional logre homogeneizar, incluir, pero también disciplinar. Tengan en cuenta esta doble pata. Incluir. Pero cuando decimos incluir, que estamos de acuerdo que incluir está muy bueno, ¿bien? Incluir, ¿es incluir a qué? Vamos a incluirlos. ¿Incluirlos en qué? Bueno, acá estaba muy claro. Es incluirlos en un modelo de Estado-nación, ¿bien? Tal como lo estaban concibiendo las clases dominantes, que son los dueños de este modelo agroexportador. Bien, incluir a todos, eso parece muy bueno, vamos a incluir a todos, pero incluir a todos, ven acá, lo voy a marcar, esperen que estoy en otra pantalla. Ven, aborígenes, gauchos, criollos, un país muy extenso, la tensión entre la civilización y la barbarie. Perfecto, incluir a todos, pero incluirlos dentro de un modelo de obediencia a este orden jurídico y económico. ¿Bien? Bien, y algo importante, la diversidad, la tolerancia, el respeto a la diferencia de todo tipo, no era algo valioso. Bien, era valioso la homogeneización. Bien, pero bueno, esta tensión está. Y bien, también por supuesto que incluir a la mujer, ¿no es cierto? En eso sumamente progresista, a los pueblos originarios, a todo el mundo, pero incluirlos para lograr el cometido, ¿bien? Que es formar el ciudadano que sepa leer, escribir, que respete a la patria, que sepa cuáles son las leyes, que se ordene, ¿sí? Que se ordene. Esto es clave como supuesto ideológico que existía en la formación de nuestro sistema educativo. Bien, acá aparece algo importante. Bien, algo importante. Ahora después Esteban va a aparecer. Esteban habla de la tecnología, etcétera. Ya vamos a ver sobre el final de este artículo. Yo voy yendo y viniendo. Ustedes después viene el texto, reven este video que queda grabado, ¿no? Acá estamos diciendo, bueno, ¿cómo surgió todo esto? Lo que tenemos no nació de un poroto, de un proceso largo, un proceso de luchas, ¿no es cierto? Ahora estamos transitando en esta parte de la historia una gran lucha entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Porque nosotros decimos la escuela pública, está bien, pero la escuela pública existe porque en esta lucha ganó un grupo y no otro, ¿bien? Si no, no. De hecho, algo hubo que transar. ¿Y saben cuál es lo que hubo que transar? La subvención pública a las escuelas religiosas de esa época. Eso fue algo que hubo que como que dejar. Bien. Bien. Sigamos por acá. Bien. Todo esto ya lo dijimos. Bien. La ley 1420. La generación del 80. Anótense, muchachos, las preguntas. Porque quiero avanzar para que nos alcance el tiempo. Bien. Y acá aparece algo muy interesante que el artículo marca.
Em, Estamos hablando de cómo surgió el sistema escolar en el siglo XIX. Pero aunque parezca mentira, el sistema fue bastante conservador. O sea, se fueron modificando algunas cosas, fueron cambiando otras, pero la escuela primaria y después el modelo del secundario, que es muy humanista, por lo tanto, la escuela la escuela más vinculada con el mundo del trabajo tuvo que hacerse lugar a los codazos. De hecho, la escuela laboral, la escuela vinculada con la formación laboral era siempre una escuela de segunda. Costó mucho jerarquizar lo que hoy llamamos escuela técnica en la historia, ¿bien? Porque la escuela secundaria nació, cuyo modelo paradigmático es el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde aprenden latín, aprenden derecho, donde ustedes van y son los presidentes de Argentina, serían todos de esa escuela. ¿Saben de qué escuela estoy hablando? Si no, después les paso un documental del Colegio Nacional de Buenos Aires, bien, que sigue funcionando, que es desde la UBA, el colegio. Pero ese modelo humanista, eso es la formación del nivel secundario de excelencia. La formación para el mundo del trabajo, bien, costó muchísimo que fuera ocupando un lugar de prestigio en el sistema educativo. Bien, igual lo van a encontrar en el artículo y sobre todo les digo, también lo van a encontrar en otras cátedras que son especialistas de esto. Pero sepan que la primaria nació como una forma de incluir a todos, a todos, a todos, para disciplinarse y ordenarse, pero la secundaria no. La secundaria nació como un preludio, como una antesala de la universidad para los grupos dominantes, ¿no? Para la clase dirigente. Tardó mucho la escuela secundaria en ir ampliando su llegada. De hecho, futuros profesores que son, pregunta chiquita, cortita y al pie. La escuela primaria es obligatoria desde 1884. ¿Y la escuela secundaria? Desde el 2006, creo. Del 2006. Parece mentira, pero el 2006 es antes de ayer. ¿Bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, lo que quiero decir es que la escuela, claro, la escuela secundaria nunca fue pensada para toda la población en Argentina. ¿Sí? Se fue ampliando, 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 ampliando. En la década de los 90, que el artículo dice efectivamente hubo un gran intento de cambio en los 90, bien, en ese momento se amplió un poco, porque recuerden que había quedado hasta noveno año de la EGB. Si no recuerdan eso, me avisan y después lo revisamos, ¿no? Pero miren lo que acá les puse en la pantalla. ¿Sí? Los cambios que sufrió este sistema educativo no modificaron posteriormente su estructura inicial, al menos hasta la década de los 90, ¿no? La década de los 90 es una década, pero terrible y apasionante. Tanto modificó el sistema que la secundaria y la primaria desaparecieron. Apareció una propuesta de formación obligatoria, que era la famosa EGB, ¿bien? Ahí ya empiezan las puteadas, la famosa EGB de primero a noveno. Y eso era obligatorio, con lo cual ampliaron la obligatoriedad, porque era obligatorio hasta séptimo nada más. ¿Bien? Perfecto. Sí, Daniel, en realidad... estamos re mal con el tiempo. Bueno, escuchen un poquito. Lo que vamos a hacer... Igual yo fui y barrí muchísimo el artículo, porque yo fui yendo para abajo con mi mente, no con la pantalla, y volviendo. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer es... después voy a revisar lo que estuvimos compartiendo acá y si hay algo que no lo pude presentar y es muy importante, yo grabo un video aparte y se lo subo, como hice la semana pasada. ¿De acuerdo? No es necesario que nos volvamos a conectar después de esto. Bien. Lo único que quiero decirles antes de terminar esto general, igual insisto que si queda algo muy importante que no vimos, yo voy a retomarlo en un video específico, pero aparece, bien, una sección que es esta, después de la parte histórica, que es la escuela en la mira, ¿no?
Bueno, la parte anterior fue la escuela, nunca fue la escuela. La escuela es un constructo histórico, no, tenemos que entender cómo nació la escuela, tenemos que entender cómo nació la escuela primaria. Menem lo hizo, ahí siguen clavados con... Sí, es interesantísimo lo que pasó en los 90, porque es verdad que la escuela no tenía grandes reformas desde hacía décadas y décadas y décadas, de hecho cientos de años, ¿sí? Lo que pasa es que no podemos discutir esto ahora porque quedan pocos minutos y no está bueno, pero la realidad es que el menemismo de los 90, y el artículo habla de neoliberalismo, tuvo un gran objetivo principal, que fue reducir el gasto público de educación, ¿bien? Y usó un eufemismo, una excusa, una estrategia discursiva que fue renovar y modernizar la escuela. La cuestión es que bajo la excusa de modernizar y renovar la escuela, que todos estábamos de acuerdo que había que renovarla, ahí vino la trampa de la reducción de la inversión y la transferencia a las provincias. Por primera vez en la historia argentina, el Estado-Nación que inventó el sistema educativo, bien, lo disuelve. El Estado se queda sin escuelas. El Estado Nacional, de hecho, sigue sin tener. No tiene más escuelas, ¿de acuerdo? Las transfirió a las provincias. Y esto es inédito, ¿no es cierto? Es inédito porque es un cambio muy fuerte en el lugar que tiene el Estado Nacional para con el sistema educativo, ¿no es cierto? Claro, también había una excusa, o mejor dicho, un argumento que es válido. Recuerden que hay que contemplar las diferencias. No es lo mismo la formación de un niñito o un adolescente en un ámbito urbano, ¿bien?, que la formación de un pibe en Jujuy o en la Patagonia. No porque sean mejores o peores los lugares, porque necesitan formaciones que atiendan a lo local. Entonces la tensión entre lo local y lo universal está en la escuela, y está bien que esté en la escuela. Hay que atender a lo local, pero también atender a lo universal, a lo general. Entonces ver cómo hacemos. Esa tensión, que es algo apasionante, en vez de darle un buen curso, lo que se hace es se usa como excusa para abandonar las escuelas a los presupuestos de las provincias. Entonces, ¿qué sucede? Las provincias que tienen mucho presupuesto, adelante, ¿bien? Y las provincias que están más pobres o tienen menos recursos materiales o humanos, quedan a la deriva. Bueno, muchachos, esto se está por cortar. Yo sé que había gente que quería hacer algunas intervenciones. Yo prefiero, si pueden, que lo hagan en el foro, porque se les va a cortar y no hay cosa peor que estar hablando y que se corte. Me disculpan con eso, puede ser que lo hagan por escrito. Yo lo contesto, porque esto se está por cortar en Un placer como siempre, Pablo. Bueno, les agradezco a ustedes, sobre todo Un placer. las buenas apreciaciones. Todos aquellos que tenían preguntas, por favor, pónganlas, que voy a responder cada una de ellas. Y bueno, y nos seguimos en contacto. Yo les grabo un video para la semana que viene. Que tengan... bueno, es feriado el lunes para el otro. Que estén muy bien. Chau, chau. Abrazo, saludos. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. Gracias, excelente. Vale, gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.